Hola, bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a obtener los diferentes análisis de distribución normal directamente en el software SPSS. Como notarán, tenemos la base de datos lista para llevar a cabo los análisis. Recordemos algo, el análisis de distribución normal se realiza única y exclusivamente con variables cuantitativas. El proceso, como verán, es bastante sencillo. Tenemos la base de datos lista, vamos a elegir las variables con las cuales vamos a hacer el análisis y procederemos con el mismo. Nos vamos entonces a revisar primero esta base de datos. Notarán que al revisar las variables encontraremos unas variables que hemos denominado pre y post. Esta es una base de datos que implica mediciones previas a una intervención y posterior a la misma. Y la idea es precisamente determinar en cuáles de estos grupos de variables se encuentran distribuciones normales para posteriormente hacer los análisis inferenciales que nos puedan interesar. ¿Listo? Notarán que todas las variables están en escala numérica, a excepción de la primera, que es la denominación del grupo a la cual pertenece cada uno de los participantes. Y bueno, ¿cómo obtener este análisis? Es realmente muy sencillo. Como siempre, nos vamos a analizar siempre estadísticos descriptivos y a diferencia de videos anteriores, aquí nos vamos a ir a la pestaña que dice explorar, analizar estadísticos descriptivos, explorar. ¿Listo? Encontrarán aquí, como siempre, un cuadro donde tenemos las diferentes variables y a mano derecha un espacio que dice lista de dependientes. Es precisamente allí donde tenemos que incluir las variables con las cuales queremos hacer el análisis de normalidad. Para efectos de este ejercicio, mi interés radica en determinar la normalidad en todas las variables con las cuales hemos hecho los análisis. Las selecciono todas y voy a pasarlas a listas de variables. Ojo acá, como notarán, ya les había dicho, la única variable que no he pasado es la variable grupo, es una variable no cuantitativa, por ende no podemos hacer el análisis de normalidad con ellas. ¿Listo? Paso a seguir, nos vamos acá donde dice gráficos y encontrarán este cuadro que dice diagramas de cajas, descriptivos y gráficos de normalidad con pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a darle clic donde dice gráficos de normalidad con pruebas. Si queremos, podemos dejar los demás elementos, para efectos de este análisis no son de interés, pero podemos eliminar algunos de ellos para que no nos genere tantas tablas y tantas figuras que realmente no son de importancia en este momento. Con dejar únicamente señalado gráficos de normalidad con pruebas es más que suficiente. Vamos a darle continuar y no es más lo que tenemos que hacer. Vamos a darle aceptar. En ocasiones esto es importante que lo tengan presente. Si ustedes tienen en mente los videos anteriores, el análisis es muy rápido. Acá ya salió, pero a veces es un poco más demorado. El análisis de distribución normal es un análisis más robusto en comparación con estadísticos previos. Por eso el análisis se puede demorar un poco más. No es nada del otro mundo, pero no se angustien si se demora. ¿Listo? Y entonces encontramos, como siempre, una parte inicial donde nos dice cuáles son los análisis de variables que hemos hecho y nos dice algo muy importante y es el intervalo sobre el cual vamos a hacer la interpretación, que es al 95%, ya revisaremos qué es eso. Encontraremos un primer cuadro, dependiendo de la versión del SPSS, vendrá con algunos elementos adicionales o así muy sencillo como en esta versión, donde nos dice el número de participantes o de medidas con las cuales se hizo el análisis y el porcentaje de esas medidas que eran válidas. Para darles un ejemplo, puede que en una de estas variables yo no haya tenido los 20 participantes con los cuales estoy haciendo este análisis, sino 18, solo 18 me contestaron este instrumento, entonces probablemente aquí me va a decir que fueron 18, que representa el 80 y tanto por ciento, y los dos participantes restantes que me representan el tanto por ciento final. ¿Listo? Que sí es importante, en este caso no, porque todos los participantes contestaron completa la prueba, pero sí es un elemento que ustedes deben tener presente cuando hagan su análisis. Puede que algún participante o algunos participantes no contesten alguno de los elementos, no sean tenidos en cuenta y el programa solo hace el análisis con el número de participantes completo. Pues bien, vamos a la siguiente tabla que se llama descriptivos.
Esta tabla nos arroja varios elementos que ya hemos visto en videos anteriores y que ustedes ya conocen. ¿Listo? Nos arroja la media, nos arroja el intervalo de confianza de la media, es decir, con garantía al 95%, dónde se encontraría con precisión la media. Esto nos arroja un límite inferior superior, nos arroja la mediana, nos arroja algunas medidas de dispersión que ya conocemos, la varianza, la desviación estándar, los valores mínimo y máximo y por ende el rango, que es otra variable, otra medida de dispersión que ya conocemos, rangos intercuartílicos y medidas de asimetría de kurtosis. Como ya hemos visto en videos anteriores, recuerden que la asimetría nos indica el grado de inclinación de los datos hacia la izquierda o a la derecha y si existen datos atípicos con dicha inclinación. Por su parte, la kurtosis nos dice qué tan elevados, qué tan concentrados están los datos hacia un mismo punto o si por el contrario tienen cierta dispersión. ¿Listo? Como notarán, aquí tenemos unos indicadores. Con esto ya podemos hacer una pequeña interpretación de si nos vamos a encontrar una distribución normal o no. Sin embargo, esto solo nos da un indicador. Tenemos que irnos a las pruebas de normalidad, que esas las vamos a encontrar en la siguiente tabla. Voy a bajar por acá para que encontremos la tabla de análisis y aquí está. Específicamente nos dice pruebas de normalidad. Y bien, existen dos pruebas de normalidad diferentes. La primera, conocida como la prueba Kolmogorov-Smirnov, que se utiliza y se interpreta exactamente igual a la de Shapiro, ahorita la vamos a revisar también, pero es recomendable utilizar esta prueba cuando tengamos un número de datos amplio y suficiente. Algunos autores dicen que Kolmogorov debería utilizarse por encima de 30 participantes, otros autores dicen que por encima de 50. Esto aquí depende del criterio del autor con el cual ustedes vayan a trabajar. Mi recomendación, por encima de 50. Si tienen menos de 50 participantes, nos vamos con la prueba Shapiro-Wilk. Si tenemos más, nos quedamos con Kolmogorov-Smirnov. Y como les decía, pues la prueba Shapiro-Wilk es un estadístico también de normalidad que se utiliza con muestras más pequeñas, como en nuestro caso, de 20 sujetos. ¿Qué vamos a encontrar? Para cada una de las variables, como notarán, vamos a encontrar tres elementos. El estadístico obtenido, los grados de libertad, que es el número de medidas con las cuales se logró hacer el análisis, medidas libres de datos atípicos o dispersiones extrañas, ¿listo? Y la significancia. ¿Qué se suele interpretar? La verdad es que lo que interpretamos es únicamente la significancia. Entonces, el paso que ustedes deben tomar es, primero, determinar con qué estadístico se van a quedar. Kolmogorov con muestras grandes, Shapiro con muestras pequeñas, depende del autor, muestras de 30 para abajo, de 50 para abajo, Shapiro. Segundo elemento, vamos a encontrar la significancia. Si ustedes recuerdan, teníamos un criterio por allá arriba que decíamos del 95%. Pues bien, ese criterio es el que vamos a retomar ahora. ¿Y cómo se interpreta la significancia? Realmente es muy sencillo. Si la significancia que se obtiene aquí es menor al 0.05, ustedes van a decir que no existe distribución normal. Por el contrario, si la significancia obtenida es superior al 0.05, ojo con las comas, 0.05, vamos a decir que sí existe distribución normal. Algunos ejemplos. En esta variable que llamamos puntaje escuchar pre, la significancia es del 0.001. Está por debajo del 0.05, es decir, que la variable o los puntajes de escuchar en la preprueba tienen una distribución no normal. Lo mismo ocurre con puntaje escuchar post, distribución no normal inferior al 0.05. Quiero que le presten mucha atención a este de acá. Puntaje iniciar una conversación pre obtuvo una significancia del 0.01. Ojo con los decimales. ¿Es inferior al 0.05? Sí, porque 0.01. Conclusión, distribución no normal. ¿Listo? Y esto hago énfasis porque muchas veces nos pasa que nos equivocamos con las comas y decimos, eso es 0.1.
como ocurre, por ejemplo, en la variable de puntaje hacer pregunta pre. En este caso sí tenemos una distribución normal porque el puntaje sí está por encima del 0.05. Lo mismo ocurre con presentarse usted mismo pre, con dar un cumplido pre y la única pareja, bueno, miren, pedir ayuda post también tiene distribución normal, pero la única pareja tanto en pre como en post que obtuvo distribución normal es el puntaje general. Revisen, puntaje general pre superior al 0.05, puntaje general post superior al 0.05. En conclusión, encontramos distribuciones normales en puntaje hacer pregunta pre, presentarse usted mismo pre, aquí la tenemos, dar un cumplido pre, y en estas últimas tres, pedir ayuda post-test, puntaje general pre y puntaje general post. En esas variables se encontró una significancia superior al 0.05 y por ende asumimos que estas variables tienen una distribución paramétrica o una distribución normal. Espero haya quedado todo muy claro. Muchas gracias.